Bueno, vamos a arrancar. Espero que puedan ver próximamente la primera teleconferencia que fue acerca de color. La idea de las teleconferencias es que veamos temas que son más bien conceptuales y que les van a ayudar a ustedes a incorporar cosas que les ayuden a comunicar mensajes a través de lo que diseñan. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que es el lenguaje visual. Así como existe el lenguaje verbal, el lenguaje con el cual nos comunicamos nosotros habitualmente, existe también un lenguaje que es visual. ¿Cuáles son las entidades básicas que ustedes pueden distinguir en el lenguaje verbal, en el lenguaje hablado? Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, lo más chico que existe en el lenguaje verbal son las palabras, son las letras, ¿no? Si yo uno varias letras, puedo armar una palabra, ¿correcto? Y si combino varias palabras, puedo armar una frase más compleja. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. El trébol se está comunicando. Ah, muy bien, el trébol. ¿Sabes que te tenemos de audio, un audio perfecto, pero no te tenemos de imagen? Bueno. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Yo les estaba hablando recién del lenguaje hablado. La cámara, ¿qué pasará? Ah, bueno, vayan a averiguar. Están averiguando qué pasa con la cámara en el trébol. Y ya está, ahora ellos ya me escuchan, pero no me ven. Ok. Pueden participar mientras ¿No va todo bien o no? mientras estamos dando la clase. Bueno, yo les decía que así como nosotros en el lenguaje verbal nos comunicamos a través de palabras que se pueden descomponer en unidades más chicas como que son las letras, o sea, las entidades del lenguaje verbal serían las letras, combinando letras podemos armar palabras y combinando palabras podemos armar frases. Combinando frases podemos armar cosas más complejas como oraciones, ¿sí? Eso mismo del lenguaje verbal existe para el lenguaje que es visual. A partir de unas entidades básicas podemos armar composiciones mucho más complejas. Las entidades básicas... Ahí vienen las chicas del servicio técnico, a ver si podemos arreglar. Ok. ¿Querés que te esperemos? ¿Cómo te llamas? Sí, Analía. Analía. Bueno, vamos a esperar a Analía, que está en el trébol y que tiene complicaciones para conectarse. Sí, un ratito nada más. Un ratito. Yo no sé Gracias, si De nada. Yo no sé si la gente de Río de Mayo nos escucha. Los veo bastante alejados de la cámara. Las acequias tienen problemas con el audio y Piedra Buena antes los escuché. El Dorado tiene perfecto audio y los Cisnes no me consta si tienen audio o no. Estamos esperando a Analía. Mientras tanto les vuelvo a poner la pantalla. Bueno, les estaba hablando antes, tenía que ver con la comunicación. Yo les preguntaba de qué manera nosotros nos comunicábamos. ¿De qué manera nos comunicamos? ¿A través de qué? Sí, los estaba escuchando. Ahí mutea ya la clase sequias. Ah, ok. Ok, perfecto. Bueno, vamos a arrancar de nuevo. Listo. Analía, ¿me estás escuchando? Te lo repito. Sí. Bueno, nosotros nos comunicamos a través del lenguaje verbal. El lenguaje verbal con el que nos comunicamos tiene una serie de entidades básicas a través de las cuales se pueden armar cosas más complejas. La entidad mínima que tiene el lenguaje verbal son las letras. Combinando varias letras nosotros podemos armar una palabra y combinando varias palabras podemos armar una frase. Combinando varias frases podemos armar cosas más complejas, textos más complejos. De la misma manera, en el lenguaje visual existen entidades básicas que nos permiten armar composiciones más complejas. No, pero es algo del cable. Cuando lo...
las entidades básicas que tiene el lenguaje visual son tres. Son el punto, la línea y el plano. ¿Me están escuchando todos bien, no? Sí, sí. Perfecto. El trébol escucha, no, y ve la pantalla. Y ve la pantalla. Bueno, ya nos conoceremos el trébol próximamente, ¿no? Yo soy docente de Galvez. Ah, no les dije, mi nombre es Alicia Rosenthal. Por cualquier consulta me hablan. Así. Yo soy una Celsa que estoy haciendo el curso. Ah, muy bien. Está bien. Celsa, ¿me dijiste? Se fue. Bueno. Acá estoy. ¿Celsa es tu nombre? Sí. Perfecto. Bueno, Celsa. Bueno, el punto es el elemento más básico de diseño. Voy a poner esto en pantalla completa. A ver, espérenme un segundo. Dale. Ahí está. ¿Ahí lo ven más grande? ¿O lo ven igual? Igual. Igual. Ok, yo lo veo más grande. ¿Pero lo ven? ¿Sí? El punto es el elemento más básico de diseño, carece de ángulos y de dirección y tiene un gran poder de atracción si se encuentra solo. Entre las características que puede tener diferentes formas, puede tener diferentes tamaños, diferentes colores y diferente ubicación o posición dentro de la composición. Si tenemos un punto solo en la pantalla, es una gran atracción. Vieron que no hay otra cosa para mirar que ese punto. Bueno, quizás en nuestras pantallas está gobernado por otras cosas, pero la idea era que solamente vean esto. Si se agrega otro punto más, cercano a ese punto inicial, en nuestra mente nos vamos a imaginar una línea imaginaria que los une. Si tenemos varios puntos puestos... ¿Ya? ¿Hola? ¿Se conectó alguien? Bien. Si tenemos varios puntos en prolongación... ¿Hola? Sí, ahora. ¿Hola? ¿Quién se conectó? Bueno, voy a rebobinar porque nosotros no... Vamos a esperar a que mute. Si volvemos a hablar. ¿Con cuál me decías? Sí. Hernán, ¿podés mutear? Ah, ahí está. Perfecto. Chau, Carmen. Bueno, no hay problema si no los vemos. No importa, nos imaginamos cómo son. ¿Eh? Lo importante es que ustedes nos vean y que podamos seguir la clase, ¿sí? Perfecto, bárbaro. Bueno, vamos a arrancar de vuelta. Estábamos hablando y diciendo que así como en el lenguaje verbal teníamos una serie de entidades básicas que nos permitían comunicarnos, en el lenguaje visual las entidades básicas que nosotros podemos combinar para hacer composiciones más complejas son tres. Son el punto, la línea y el plano. Cada una de estas entidades tiene un significado y combinadas entre sí arman otros. El punto es el elemento más básico del diseño. Es la entidad más chica. Si está solo, tiene un gran poder de atracción. Entre las características que tiene el punto, puede tener diferentes formas, diferentes tamaños, diferente color y diferente posición o ubicación dentro de la composición. Lo que les decía antes, si en una composición tenemos un único punto, ese punto nos va a generar una gran atracción. Si agregamos otro punto que está muy próximo a este que teníamos antes, en nuestra mente nos vamos a crear una línea imaginaria, como si esos dos puntos estuvieran unidos a través de una línea. Si situamos varios puntos en prolongación, lo que aparece es que nos vamos a imaginar que existe una dirección, o sea, lo vamos a unir como en una dirección.
Y esto se va a agudizar si esos puntos están más juntos entre sí. Los puntos, a su vez, si van agrupados y están de un mismo color o de colores similares, sirven también para definir formas. Pueden definir también contornos. O cosas más complejas como tonos, o sea, pueden definir diferentes tonos. ¿Se dan cuenta? Yo me voy a acercar para que ustedes lo vean como más en detalle. ¿Se dan cuenta cómo están generadas las sombras y los brillos acá? Sí, sí. ¿Cómo están generados? Por puntos y ausencia de ellos. O sea que las zonas más oscuras son zonas que tienen como más densidad de puntos, ¿no? Sí. Bien. Esto también es más o menos lo mismo, pero la unidad, o sea, el punto en sí, es otro. Yo me voy a acercar para que lo vean. Ven que tiene otra forma, no es un punto circular. Esto es una pintura impresionista. Las pinturas impresionistas están formadas por manchas. También una serie de manchas arman una pintura. Ahora la pregunta es... Dale. Dale. Ok. una consulta hacia ustedes. ¿Qué conocen ustedes hasta ahora que está formado por un conjunto de puntos? Algo que tiene que ver con de qué se trata este módulo. Ustedes conocen un conjunto de puntos, que no son redondos, son cuadrados. Bueno, creo que no me están escuchando, no están pudiendo tener audio. ¿Están? Bueno, lo que conocen hasta ahora, o sea, si recuerdan el concepto de mapa de bits, o sea, nosotros trabajamos con imágenes que son mapa de bits, es decir, que están compuestas por una serie de píxeles. Los píxeles no son más ni menos que puntos cuadrados. Bueno, esta imagen es algo que está muy en boga ahora, que está muy asociado también a los videojuegos, que se llama pixel art, que es una imagen formada por una serie de píxeles. Bien, la segunda entidad de las básicas es la línea. La línea puede verse como la unión de varios puntos en sucesión o como un punto en movimiento. Expresa dinamismo, movimiento y dirección. Entre las propiedades que tiene, la línea puede tener diferente grosor, puede tener diferente longitud, diferente orientación, los bordes pueden ser sólidos o dentados y puede tener diferente color. A su vez, puede ser una línea recta o una línea curva. Las líneas rectas es la manera más rápida, más corta, digamos, de unir dos puntos entre sí. Entre las líneas rectas está la vertical, la horizontal, la diagonal y la línea quebrada. Y las curvas son las líneas, en realidad en la naturaleza no existen las líneas rectas. Ni siquiera nosotros los humanos no somos rectos, somos completamente curvos. Las líneas de la naturaleza son curvas. Bien, las líneas horizontales expresan equilibrio, calma y estabilidad. También sirven para delimitar zonas de contenido. O sea, si uno quiere separar una parte de un texto de otra, puede usar una línea horizontal. Las líneas verticales están asociadas a conceptos de elevación, o sea, dan sensación como de elevado, de un movimiento hacia arriba. Y sirven también para separar columnas de texto. En cambio, las líneas diagonales generan tensión, inestabilidad y desequilibrio.
Las líneas curvas son la línea más libre y dinámica de todas. Es la línea de lo que les decía antes, es la línea de la naturaleza, está asociada también al dibujo a mano alzada. Son líneas más orgánicas. Bueno, con líneas también podemos generar composiciones más complejas. Fíjense que este dibujo está hecho por líneas y acá lo que está dando la densidad, lo que antes decía Celsa, que en los puntos la densidad la oscuridad y el brillo la daba la densidad o ausencia de puntos, acá la oscuridad o el brillo la da el grosor de la línea. Vamos a verlo como más en detalle. Son todas líneas verticales si se fijan. Ven que es el grosor de la línea el que está generando que haya zonas más oscuras y zonas más claras. La línea bien gruesa está dando negro, las líneas intermedias están dando grises y está dando, entre comillas, blanco, porque tenemos unas líneas ahí molestando, las líneas que son finitas. También nosotros podemos generar lo mismo con líneas horizontales. Esto es un dibujo hecho con líneas horizontales. La densidad de líneas horizontales está generando sombras, la ausencia está generando brillos y después existen las gamas intermedias. Estas son líneas diagonales. Fíjense lo mismo, o sea, es un sombreado realizado con líneas diagonales. En esta zona tenemos como más densidad, entonces parece como que hubiera acá en el centro una fuente de luz. A la ausencia de líneas está generando como un brillo y hacia allá nos vamos oscureciendo por la densidad de líneas diagonales. Y este caso es una combinación, son líneas tanto diagonales como horizontales como verticales, combinadas generan una trama. La oscuridad se genera, por ejemplo, en esta zona, la van a ver, donde hay más densidad de cruce de líneas, donde la trama queda como más mezclada, ¿ven? Bueno, uniendo varias líneas, se arma el plano. Está limitada por líneas y el plano, además de tener una longitud, un ancho como tenía la línea, tiene también una altura. Acá dice que es de 2 dimensiones, esto tiene que ver con que no tiene profundidad. Y tiene un borde y un borde y un relleno. A su vez, el plano genera como un contorno y eso separa como dos zonas de la imagen, o sea, está lo que está adentro de nuestro plano y lo que queda afuera. Bueno, si al plano le agregamos profundidad, aparece el volumen. Como ustedes imaginarán, nosotros estamos trabajando sobre una imagen que es plana, no es 3D. Ese volumen está generado por dos cosas. Primero, por la forma perspectivada. Y segundo, por el juego de luces y sombras. Cuando aparecen las sombras, empezamos a generar el volumen. Existen dos sombras. Por un lado, la sombra que tiene el mismo objeto en sí, y por otro lado, la sombra que el objeto proyecta sobre el espacio. Eso nos da cuenta de la proveniencia de la luz, o sea, de dónde viene la luz, y también ayuda a generar que si tenemos una sombra proyectada, por ejemplo, sobre un piso, si le agregamos esa sombra proyectada, eso ayuda con el realismo, o sea, ayuda a darnos cuenta de que ese cubo está en ese espacio, por ejemplo. Lo que siempre tiene que ser como coherente es la ubicación de la luz y la ubicación de la sombra. Siempre tenemos que imaginarnos como que existe una fuente de luz que está ubicada en tal lugar y por ende yo tengo más luminosidad de este lado, más oscuridad del otro y me genera una sombra proyectada de tal manera. Bien, esto es la forma. La forma es la representación gráfica que tienen los objetos. Existen
estas tres formas que son las formas básicas, que son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Cada una de estas formas expresan diferentes conceptos, o sea, están asociados a diferentes conceptos. El cuadrado, como es completamente igual de todos los lados, tiene 4 lados iguales, está asociado a la estabilidad, a la permanencia, a la honestidad, a la rectitud, a la limpieza, al esmero y al equilibrio. El círculo da la sensación de que es una línea que está en constante movimiento. Lo que tiene el círculo es que la línea del contorno, toda la línea del contorno, está igual de distante del centro, lo cual genera que la sensación del encierro, por ejemplo, está asociado con el encierro. El círculo se asocia con el movimiento, con la rotación, con la protección, por esta cosa de estar cerrado, la inestabilidad, la totalidad y la infinitud. La infinitud tiene que ver con que no se puede reconocer un punto de inicio y un punto de fin, o ningún punto. Digamos, en el cuadrado nosotros tenemos como 4 vértices reconocibles, en el círculo no existe ninguno. El triángulo también está asociado a la estabilidad, de hecho se la considera una figura estable porque tiene 3 puntos de apoyo, pero no es tan estable como el cuadrado. Está asociado, como tiene líneas a diagonales, está asociado a la acción, a la tensión, al conflicto y a la amenaza. Bueno, la otra característica que tenemos, visual, el aspecto visual, es el color. El color es un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que todavía no la pudieron ver, pero para rebobinar un poco y hablarles acerca del color, habíamos hablado en la clase anterior que nosotros percibíamos los objetos porque los objetos o reflejaban luz o eran fuentes emisoras de luz. El color es luz. El sol, que es la fuente emisora más importante, digamos, de luz, emite una energía dentro de la cual está la luz. Nosotros los humanos no reconocemos todos los colores que el sol emite. De todos los colores que el sol emite, solamente reconocemos una porción, que es lo que se conoce como el espectro visible, que va desde el violeta al rojo. Estos colores que nosotros reconocemos están dispuestos acá en algo que se llama el círculo cromático. Por mucho tiempo se intentó ordenar de una manera lógica los colores, y una de las maneras de ordenarlos es a través de un círculo cromático que va degradando desde el... Los colores tienen 3 características que los distinguen en forma unívoca, digamos, para reconocer un color en especial y en particular. Lo primero es el tono. El tono es el color en sí. O sea, si nuestro color es azul, es celeste, es verde, es naranja, es violeta, etc. Lo segundo tiene que ver con la saturación. La saturación es si el color tiene que ver con la intensidad del color. Si el color está puro, es un color que está súper intenso. En cambio, si nosotros le bajamos la saturación, se va a ir agrisando hasta llegar a gris. Y lo tercero tiene que ver con la luminosidad, o sea, cuánta cantidad de blanco o de negro tiene nuestro color. Bueno, lo segundo, otra cosa que nosotros tenemos que considerar como aspecto visual, es el tamaño. El tamaño siempre es en relación a otro elemento, o sea, nosotros distinguimos el tamaño de un elemento en relación a los otros. O sea, para que sepan, si tenemos, no sé, decir que este cuadrado es grande, es posible porque existen estos 3 de adelante que son más chicos. O sea, por sí solo nosotros no podemos decir si es grande o no. Tiene que ver con el tamaño que tenga dentro de nuestra composición y con la relación con los otros elementos que también están en la composición. Otro aspecto visual a tener en cuenta de nuestros elementos es la textura. La textura tiene que ver con la traducción visual de algo que es táctil o material.
Es decir, que nuestros elementos, en lugar de estar rellenos de un color liso, también pueden estar rellenos de un material o textura. Algunos de esos materiales también son rugosos y otros no. Esto tiene que ver con la relación de los elementos entre sí. Los elementos entre sí pueden dar cuenta de una dirección. La dirección tiene que ver siempre con la composición, que puede ser horizontal en cualquiera de los dos sentidos, vertical también en cualquiera de los dos sentidos, o diagonal. Fíjense que estos elementos que están dispuestos acá están yendo hacia el costado, ¿ven? En cambio, estos de acá arriba son horizontales, o sea, tienen una dirección horizontal. Hay unos que están para acá y otros que están para acá. Y acá aparecen líneas diagonales que están yendo hacia este lugar. ¿Ven? Están todas yendo para allá y para allá. Ubican un mismo punto. También tenemos el tema de la posición. La posición siempre tiene que ver en relación a la composición, a dónde está ubicado nuestro elemento. Acá está ubicado en la zona inferior, acá está ubicado en el medio derecho y este está ubicado en la zona izquierda superior. Bueno, el espacio, cuando tenemos varios elementos, el espacio es algo que se genera por cada elemento ocupa un espacio dentro de nuestra composición. Si tenemos varios elementos dispuestos en nuestra composición, podemos generar una profundidad aparente utilizando cosas como el tamaño. O sea, cuando el tamaño se va achicando nos da la sensación de que cada vez está más lejos. Pasa lo mismo con el color. Fíjense que este color está como más oscuro y se va aclarando hacia el fondo. Si disponemos también acá, tenemos varios elementos que están superpuestos entre sí. Al estar uno superpuesto sobre el otro, nos da la sensación de que este está por arriba y este estaría por arriba de aquel, etc. En cambio, estos de acá tienen una profundidad que está armada en base a la forma. Fíjense que la forma se va perspectivando de manera que nosotros vemos como que están dispuestos en profundidad, así, en forma circular hacia ahí. Además del espacio en profundidad, existe también otro espacio que está bueno de tener y de respetar, que es el espacio en blanco. O sea, los elementos pueden estar dispuestos por espacios en blanco, es decir, separados entre sí, o también pueden estar unidos y superpuestos, como en este caso, que eso los va a conectar y además va a generar la profundidad. Esto tiene que ver con la gravedad. La gravedad no es algo visual o existente, es algo que es psicológico. O sea, a nosotros nos da la sensación de que, por ejemplo, este cuadrado, que está ubicado está ubicado bien derecho, nos da la sensación de estabilidad. En cambio, este de acá parece que se está cayendo, ¿no les parece que se está como cayendo? Da la sensación que se va a caer, o sea, nos da la sensación de total inestabilidad. O sea, la gravedad es algo que tenemos incorporado y cuando vemos un elemento así, automáticamente nos da la sensación de que se está cayendo al piso. En cambio, este pareciera que está subiendo, con lo cual no lo vemos tan inestable. Bien. Esto también es otra manera de generar espacio. O sea, esto sería el espacio positivo y negativo. El espacio positivo es el que rodea una forma negativa. En cambio, el espacio negativo es el que rodea una forma positiva. Es positiva porque está negra y acá es negativa porque está blanca. Blanca sobre negro y negro sobre blanco. Bien. Yo les había dicho inicialmente que a partir de estas formas básicas, estas entidades básicas que habíamos visto, se pueden generar entidades mucho más complejas.
composición es mucho más compleja. Fíjense que esta composición está armada por las figuras básicas que vimos. Sobre todo son, si se fijan, son círculos y triángulos. Acá aparecen un par de formas curvas también. Otra entidad más compleja, también está armada por líneas, por círculos, por formas curvas, formas rectas. En este caso también. Fíjense que acá también se produce algo de lo que veíamos antes del positivo y negativo en el caso de la garza. Bueno, acá tenemos también diferentes formas combinadas entre sí, arman un león, forman un tigre. Esta mariposa también está armada por diferentes formas curvas. Es importante también el juego que hace acá el color al separar y contrastar en las diferentes formas. Bueno, acá podemos ver varias cosas de las que ya vimos antes. Por empezar, la relación que tienen de tamaños las cosas. Primero, todo está posicionado, si se fijan, está todo ubicado en el centro. ¿Se conectó alguien? No, se fue. Yo creo que les perdí la vista. Bueno. Si se fijan, el tamaño del búho con respecto a la luna y a lo que está acá abajo, el tamaño, o sea, el búho es enorme y la luna y lo demás es mucho más chico. Existe también, o sea, está todo ubicado acá. Existe también todo un espacio por fuera, que es espacio vacío. Bueno, acá también estamos teniendo diferentes formas combinadas entre sí. Hay solamente 3 colores, si se fijan. Y a su vez estas formas están armando otra, o sea, por agrupamiento estos pájaros están armando otra forma. Bueno, este es un búho, también armado por diferentes formas más básicas, que podemos ver que hay como unos triángulos, no son unos rombos, hay unos círculos también, algunas líneas curvas, algunas líneas rectas. La zona interior se arma a través de lo que queda encerrado por acá adentro. O sea, esto está armando como un contorno exterior y eso nos arma la panza del búho. Yo no sé si pierdo gente o se incorpora, pero bueno, no importa. Bueno, acá si se fijan, las nubes son formas curvas. En cambio, toda la parte que sería como del campo, sí, todas las partes del campo son líneas diagonales que están en esta dirección. Esta línea de acá está en otra. Fíjense la profundidad que genera el que este pájaro esté acá enorme y aparezca acá bien chiquito este molino. Eso es lo que nos da pauta de la distancia que hay entre el pájaro que está bien cerca y el molino que está bien atrás. Esto está generado solo con el tamaño. Bueno, acá también esto está armado por formas curvas principalmente. Fíjense que estos tienen las rodillas que están generando como un punto, como si fuese un nodo. Y acá, por los cuellos, se arma una diagonal que, si se fijan, los elementos están dispuestos para que esta línea se arme, ¿ven? O sea, nada está puesto capciosamente, sino todo está dispuesto de forma intencional. Bien. Acá se da el caso de lo que veríamos del volumen. El volumen de estas casas se genera por la diferencia de colores
en los edificios. O sea, acá tenemos como colores claros y acá aparecen colores más oscuros que nos dan pauta de las diferentes profundidades, porque en realidad está todo dibujado plano. Sin embargo, nosotros nos vemos como ese volumen se genera por eso. Tenemos una línea horizontal, que es la línea del agua. En general, la línea, digamos, más predominante horizontal es la línea del horizonte. Esa siempre la vamos a tener. Hola. Se escucha como un sonido raro. Bueno, acá aparece también algo que tiene que ver con la textura. Fíjense que tenemos la media, que sería algo texturado. También esto está armado en base a formas gráficas, a formas de entidades básicas. Si se fijan acá, esto sería como un rectángulo. Y este sería otro rectángulo que tiene arriba unas líneas en diagonal. O sea, todo lo que estamos viendo lo podemos descomponer en planos, formas, líneas o puntos. Bueno, esto podríamos decir que serían una serie de puntos. Que están armando lo que veíamos antes, que los puntos podían armar una forma, que esa forma podía a su vez tener tonalidades si estaban estos puntos teñidos de algún color. También hay una relación, si se fijan, de escala, la escala de elefante en sí, el tamaño de esto que armó. Bien, acá tenemos también una serie de peces. Son dos peces que están armados también por diferentes formas. Si nos fijamos, las formas que dominan a este pez son todas como círculos concéntricos. Y de este lado, este pez está armado por franjas curvas. Una franja tiene una serie de puntos y después tenemos varios como triángulos. Bueno, acá tenemos lo que sería figura y fondo. La figura serían estos dos búhos que están como superpuestos. Nosotros nos damos cuenta, por la terminación de estas líneas, nos damos cuenta que se cierra uno de los búhos. De hecho, esta parte de acá la estamos completando nosotros por nuestra mente. No hay una línea que cierre ese búho. Eso lo estamos completando nosotros. Los búhos tienen líneas horizontales y un par de líneas diagonales que es como que le armaron el cuello. En cambio, el fondo está tratado con círculos. También hay algo que se genera, que tiene que ver con esto que veíamos antes de cómo generar volumen, los brillos y sombras. Si ustedes se fijan, está pasando lo mismo. Densidad, o sea, se van apretando las líneas horizontales hacia la zona del cuello. Esto está generando como una sombra así, como si tuviera una panza bien curva, y eso lo está generando el acercamiento de las líneas horizontales. Bueno, esto está armado todo de formas curvas. Si se fijan, tenemos acá algunos triángulos. Estos serían como líneas diagonales concéntricas, líneas horizontales, líneas curvas que se unen en este punto y en aquel punto. Y bueno, básicamente eso. Hay contraste también de color. El personaje está contrastando sobre el fondo por una diferencia de color. Bien, acá hay líneas curvas que al superponerse están generando otras formas, otros contornos. Fíjense que acá se está generando un contorno interno. Acá hay otro contorno que se arma de la unión de ellos dos. Acá hay otra zona que se arma también curva por unión de ellos dos. Este personaje tiene el vestido por una textura de una serie de puntos, digamos, y este tiene la remera curvas.
Bien, esta ilustración es similar a la anterior. También podemos reconocer en esta ilustración una serie de formas básicas, ¿no? Hay círculos, triángulos, líneas curvas, líneas diagonales que tenemos acá, líneas horizontales. Bien, acá se genera lo que hablábamos antes de la profundidad. A la profundidad, digamos, simulada en el espacio, cuando superponemos diferentes elementos entre sí. Si el de más adelante está en un color más oscuro, nos da la sensación, o sea, agranda la sensación de que está más adelante, ¿no? Que este está más adelante no solo por varias cosas. Primero, porque está superpuesto. Segundo, por tamaño, es mucho más grande que los otros dos. Y tercero, por color. O sea, por color nos damos cuenta que este gato está por delante, este es el segundo y este es el tercero. Fíjense que están armados por formas muy básicas y sin embargo nosotros los distinguimos, o sea, los podemos reconocer como gatos y a su vez están separados del fondo. Hay algo que genera una cosa extraña, que es que esta parte de abajo, que es blanca, igual que el gato de atrás, está generando como si la cola del gato pasara por delante del primer gato, ¿no? Bueno, acá también, en realidad, si ustedes se fijan, tenemos, o sea, formado por entidades básicas, tenemos elementos que a su vez forman otra cosa. O sea, la forma final sería una guitarra, ¿no? Pero si ustedes se fijan, esto sería, lo podemos ver como si fuese un tacho de una pintura y esto como si fuese un pincel. Bueno, esta ilustración también es más compleja, pero fíjense que también podemos reconocer ahí todas las formas básicas que estuvimos viendo hasta ahora. Hay círculos, hay líneas diagonales, líneas horizontales también, y los colores están, o sea, tenemos colores que están resaltándose entre sí, generando diferentes figuras por contraste. Lo que está bueno de todo eso es que a partir de formas nosotros podemos generar otras. O sea, acá hay como una gran composición, o sea, vemos como un personaje al cual le salen una serie de cosas para afuera y a su vez si nos adentramos adentro empezamos a ver que acá hay un pajarito, que acá hay una campana, o sea, podemos reconocer otras formas adentro de esta forma externa. Bueno, lo que acá está en una forma muy simbólica y poco, digamos, o sea, muy reducida. Podemos distinguir esto como si fuese un sol y estas que son unas espigas que están en contraluz. Ese contraluz a su vez está agudizado por esto que vendría a ser la sombra proyectada. Y las diagonales nos están armando la composición, ¿ven? Bueno, estas formas tienen a su vez, si yo me acerco las van a ver y tienen a su vez tienen textura. También son composiciones más complejas realizadas a partir de formas básicas. Bien. Otra, fíjense que acá la parte del caballo está hecho en base a triángulos. Esto es un círculo. Bueno, en este caso también, o sea, la misma cosa, ¿no? O sea, se arman otras formas. Este gato también, o sea, esto por ejemplo no tiene líneas, o sea, es un dibujo sin línea. Sin embargo, por el contraste entre el blanco y el negro, nosotros vemos esta división de las patas del gato, por ejemplo. ¿No? Y tenemos el gato acá durmiendo sobre una rama de un árbol,
y eso está separado del fondo. Por lo que veíamos antes del espacio, por ejemplo, esta hoja que está acá, al estar superpuesta la vamos a ver que está por delante. En cambio, por ejemplo, esta pata de atrás, nosotros la vemos como que está más atrás, porque la está tapando esta zona negra. Fíjense, esta también la vemos como que está por detrás, por la zona negra. Esta pata de adelante, como está cortando lo que es la cola, la vemos como que está más adelante. Es lo que hablábamos antes de la superposición de elementos dentro del espacio. Si se superponen entre sí, nos van a dar idea de una profundidad. Bueno, en este caso también, o sea, nosotros estamos viendo, este no sé cómo se llama, este insecto. Bueno, también lo está generando la unión de diferentes formas, o sea, tiene dos círculos en su caparazón y el rojo el color rojo está resaltando sobre el celeste que funciona de fondo. Bueno, en el caso de los búhos también tienen formas, tienen como una textura, como si fuese una densidad de textura de círculos, o sea, tienen círculos chiquitos abajo y que se van agregando y condensando hacia arriba, y después el cuello está armado por unas franjas horizontales. El pico es un triángulo, las cejas son dos rectángulos puestos así en diagonal, y los ojos están armados de círculos. La textura, digamos, de lo que sería la cabeza son líneas verticales, y los pies son líneas verticales cruzadas por una horizontal. O sea, fíjense que se pueden armar cosas muy muy simples y que están muy buenas con formas simples. Bueno, acá tenemos el conejo que cuya cola resalta en realidad, o sea, es algo que nosotros construimos, resalta en realidad porque se cortan las líneas y se corta el color de lo que está por afuera, ¿no? O sea, no hay una línea acá divisoria. Sin embargo, nosotros la estamos reconociendo porque estas líneas se cortan en forma circular. Esto que está acá, al estar superpuesto, lo vemos como si estuviera por delante. Bien. Bueno. Lo que les quería mostrar, porque estamos yendo, o sea, progresivamente vamos a ir hacia la animación. Eso va a ser igual el último módulo, pero para ya ir metiendo algunas cosas que tienen que ver con animación. Algo importante que nosotros tenemos que saber, de hecho, si ustedes se fijan, las caras tienen diferentes formas. Fíjense que esta cara es como más cuadrada, esta cara es más triangular, esta cara es más rectangular, esta tiene como otra forma más así, y esta es como más ovalada, y esta es más circular. Yo creo que tengo esta cara rectangular. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar personajes y demás. Y fíjense, estos son hojas de construcción de personajes. Fíjense que los personajes, más allá de la están pensados y armados sobre formas básicas. O sea, acá están las formas básicas sobre las que están armados, y acá es como ellos van quedando. Bien. Estas son como hojas de construcción. Fíjense que la forma, digamos, del personaje tiene que ver mucho con lo que expresa o con lo que cuenta. Nosotros, a la hora de elegir alguna forma para armar un personaje, tenemos que tomar una decisión que tiene que ver con lo que vimos antes, con qué es lo que expresa cada una de las formas. Bueno, esta es la manera en que los personajes se construyen. Fíjense que los personajes se construyen, o sea, se empiezan a dibujar en base a formas básicas. O sea, acá pueden reconocer círculos y líneas curvas con tranquilidad. Bien. Bueno, por último les voy a pasar un video, traje un par de cosas, pero les voy a pasar solo un video de animación que tiene que ver con puntos, para que ustedes se fijen la gran atracción que genera
un punto y que a su vez a partir de un punto uno puede generar diferentes cosas como manchas y demás. Bueno, en el video que estábamos viendo, si ustedes se fijaban, los puntos cuando se iban hacia atrás generaban como profundidad, ¿vieron? ¿Hola? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, yo te estoy viendo perfecto, Ah, perfecto. pero no estoy viendo la presentación en este momento. No, la saqué. Ah, ok, perfecto. ¿Se ve a mí o no? ¿Tienen preguntas para hacer de lo que vimos hoy? ¿No? ¿Saben hacer formas en el GIMP? ¿Sí? Más o menos. ¿Cómo? ¿Sí? Perdón, ¿cómo Más o dijiste? menos. ¿Saben hacer formas? ¿Los saben del GIMP? Hola. Así que no sé. Ah, ahí está Juan. Hola. 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 Les voy a mostrar. Está poniendo la cámara de cada uno. Ahora está. Ahí está. Ahí está. Hola. ¿Saben hacer formas en el GIMP? Les preguntaba. Sí. ¿Sí? ¿Con qué las hacen? La voz, dale. No me veo yo. No me... El Dorado no sabe. ¿El Dorado no sabe? La barra de herramientas. No, no sabemos. Bueno, vamos a hacerlo. Y así les explico esto y vamos a ir cerrando. A ver, espérenme un segundo. Porque estaría bueno. Lo van a necesitar. Espérenme un segundo. Antes no sé, lo de los cisnes eran... No, Piedra Buena, me preguntaba si iban a usar la máquina. Me voy a estar odiando en este momento. Esperen que arranque el GIMP y les muestro. Bien, hay dos maneras. Digamos, vamos a crear una imagen nueva. ¿Ven la pantalla grande o más o menos? Bien. O sea, una de las maneras de hacer una forma en GIMP es usando las herramientas de selección, que es la manera como más simple. Voy a generar una capa nueva. O sea, yo dibujo un cuadrado, después lo pinto de algún color. Y ahí hice una forma, ¿no? Ahora, esta forma que hice no tiene borde. Si yo quisiera que tuviera borde, o si yo quisiera tener formas personalizadas, o sea, que fueran algo más que un cuadrado o un círculo,
que son las formas básicas con las que viene el GIMP, lo que puedo usar es esta herramienta de acá que se llama Pluma. ¿La usaron alguna vez? No. Bueno, voy a generar una capa nueva para mostrarles. Con la herramienta Pluma, ustedes hacen clic en un punto, hacen clic en otro, y si mantienen apretado el mouse pueden ir tironeando e ir armando la forma que ustedes quieran. Es importante que cierren siempre. Perdón. Que cierren siempre las formas que arman. Una vez que la tienen, yo hice esta cosa que vaya a saber qué es, pueden ir acá. Ven que acá yo tengo capas, tengo una pestaña que es trazado. En la pestaña de trazado, tengo varios iconos. Uno de estos me permite seleccionar mi trazado y pintar, ya sea un color pleno o un degradé. Voy a pintar un degradé. A ver. Voy a elegir los verdes. Ahí va. Y pinto un degradé. Y después, si yo a ese degradé le quiero agregar un fondo, vuelvo al trazado. Y acá hay como tiene como el trazado tiene como un lapicito con unos dibujos como circulares. Si hacen clic acá, les va a preguntar. Yo tendría que elegir otro color. Esperen que elijo otro color. Cambio el color porque si no me va a poner ese color de borde, le voy a poner negro para que se vea bien. Cuando aprieto acá en el lapicito, me va a preguntar. Primero me pregunta el tamaño del borde, yo lo puedo agrandar. Y después el estilo de línea. ¿Se acuerdan que veíamos que habían líneas dentadas, líneas sólidas y demás? Bueno, acá tienen un montón de opciones que ustedes pueden elegir. Yo le voy a poner esta línea dentada. Y fíjense que ahí me lo trazó. ¿Ven? Quedó como medio feo, pero no importa. ¿Lo ven? Esa es un poco la idea. O sea, usen la herramienta Pluma para dibujar las formas que ustedes necesiten. Las formas las van a necesitar. Si arman el catálogo, que es opcional, van a necesitar para armar cosas resaltadas para ejemplo, y lo van a necesitar también para el TP final. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? Esperen que apago la presentación. ¿Me das? Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a las acequias, al dorado, a los cisnes, al trébol, por conectarse. También a los de piedra buena que ya no están, pero muchísimas gracias. Nos volvemos a ver la próxima clase. Descárguense la clase anterior, que es de color, ¿sí? Yo después les voy a pedir a los de ustedes que les pasen el link que funciona. ¿Sí? Bueno. Nos volvemos a ver el miércoles que viene. Es correcto, listo. Chao. Chao. Listo, chao, chao, chao.